Para hablar de la organización de archivos, vamos a ver el funcionamiento que tiene el Archivo Nacional de Honduras y cómo se creó a través del tiempo. El archivo se creó a la necesidad de contar con una institución donde depositar los documentos provenientes de las distintas instituciones del gobierno. Hay que tomar en cuenta que fue hasta en los años 1880 que se crea y Honduras tenía pues recientemente su ingreso a la vida republicana como tal. Anteriormente solo era un estado y anterior a ello era una provincia. Esta preocupación por conservar los documentos proviene de la época colonial, cuando hasta nuestros días había un momento dado que las autoridades españolas estaban preocupadas porque no había una organización de archivos donde se documentara todo el trabajo administrativo, legal y contable que establecían las mismas en estas colonias aquí en América. Los primeros fondos que empezó a alojar el archivo se remiten al periodo en que Comayagua fungía como capital colonial y desde ahí existió un ente estatal creado con el nombre de Archivo General del Gobierno. Uno de los primeros esfuerzos conocidos fue por el último alcalde peninsular llamado Narciso Mayol en 1820. Dicho sea de paso, a él se le ha concedido el nombre de el primer puente que une Tegucigalpa con Comayagüela, llamado Puente Mayol. Este fue el último alcalde mayor de Tegucigalpa y él, a través de una circular, instaba a los vecinos que pudieran contribuir con 50 centavos cada uno para construir un edificio, ya que se miraba la necesidad de tener un espacio conveniente y apropiado para organizar los archivos que producía toda la gobernación, tanto de Honduras como en este caso de Tegucigalpa. En 1880 se da el traslado de Comayagua a Tegucigalpa, la capital, siendo presidente Marco Aurelio Soto y su primer ministro Ramón Rosa. En este traslado también, obviamente, al cambiarse de capital, también se tenía que trasladar una institución tan importante como el Archivo Nacional. El archivo se crea en un acuerdo del 5 de marzo de 1880 y en esa instancia estaba adscrito a la Secretaría de Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos, pero los actos de inauguración se dieron el 27 de agosto de la misma fecha. Además, se aprovechó porque se celebraba también el cuarto aniversario del gobierno de la Reforma Liberal liderado por Marco Aurelio Soto. Es así como el archivo comienza sus funciones junto a la Biblioteca Nacional y se le encarga esta misión al primer director llamado Antonio Ramón Vallejo, que era un ex presbítero. Él tenía el cargo tanto de archivero como de bibliotecario. Él envió una circular a los gobernadores políticos para que les enviaran todos los archivos de los documentos de sus departamentos para poder empacarlos en costales y trasladarse de Comayagua a Tegucigalpa. Como anécdota, cuando él estaba trasladando estos documentos desde Comayagua a Tegucigalpa, iban en caravanas de mula. Aprovechaba la madrugada para hacer estos traslados debido a que no se sometía a las inclemencias del sol. Esto le trajo consigo que la gente empezara a pensar que lo que se estaba robando eran joyas o los monumentos o inmuebles que tenía también, muebles que tenía también patrimoniales la ciudad de Comayagua. Entonces lo tuvieron que increpar una vez y él les tuvo que explicar que lo que estaba trasladando eran archivos y que aprovechaba la madrugada para evitar que el sol lo fastidiara a él y todos sus acompañantes. Para 1889, la institución se traslada a lo que hoy se conoce como Galería Nacional de Arte. Posteriormente se traslada a un espacio a la par de la Alcaldía Municipal de Tegucigalpa en 1906 y se salvó de un incendio a finales del siglo XIX, principios del XX, y fue necesario entonces reubicarlo frente a la extinta Casa Uller, siempre en Tegucigalpa. Posteriormente se traslada a otros lugares que vamos a ver en diapositivas más adelante. En ese momento del traslado a la Casa Uller, gobernaba Manuel Bonilla y la biblioteca y el Archivo Nacional estaba a cargo del doctor Esteban Guardiola. Para ese momento entonces el archivo ya contaba con un órgano de divulgación llamado Revista del Archivo y Biblioteca Nacional. Desde 1880 que nace el archivo y la biblioteca juntos como siameses, ya en 1949, para el 16 de junio, siendo exactos, el Ministerio de Educación emite un acuerdo en el que dispone que el archivo va a funcionar con total independencia administrativa de la biblioteca y este se traslada a... Tanto la biblioteca como el archivo se trasladan a la Casa Morazán. Ahí funcionaban las dos instituciones, pero ambos tenían
autonomía administrativa y también autonomía de una u otra manera también fiscal. Sin embargo, para ese momento, la Casa de la Moneda de 1998 se traslada donde actualmente se encuentra una cuadra antes de la Catedral de Tegucigalpa, siempre en la Avenida Cervantes. En esta presentación ustedes pueden ver ahí los lugares donde funcionó el Archivo Nacional. El primero en la década de los 80, en 1889, se trasladó lo que es la Galería Nacional de Arte. Estuvo también en el antiguo edificio del Cabildo. A la par de este edificio había un edificio de madera y, como les comentaba, un espacio a la par de donde estaba el archivo agarró fuego y se salvó el archivo de quedar reducido en humo y ceniza. Posteriormente se trasladó a la Casa Uller, que no aparece ahí en la fotografía, pero es donde ahora se encuentra enfrente de Electrodomésticos Populares, Lady Lee y Mendels. Para el 1954 se adquiere una casa a través del gobierno donde se dice que nació Francisco Morazán. En 1963 al 2007 estuvo funcionando ahí y posteriormente en la antigua Casa Presidencial a partir de 2007, que junto a la biblioteca y el archivo histórico del Instituto de Antropología e Historia forman lo que ahora se denomina Centro Documental de Investigaciones Históricas de Honduras, que, dicho sea de paso, es el centro con más información en cuanto a investigaciones históricas y similares de Honduras. El archivo no solo ha tenido diferentes sedes, sino que también ha tenido diferentes dependencias de diferentes ministerios. Como ya se mencionó, estuvo adscrito a la Secretaría de Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos, posteriormente a la Secretaría de Instrucción Pública y en 1975 perteneció al Ministerio de Cultura y Turismo. Este ministerio se divide en Secretaría de Cultura, Artes y Deportes y Secretaría de Turismo, y quedando el archivo adscrito a la primera. En la actualidad, por las reformas que tuvo el actual gobierno de Juan Orlando Hernández, la Secretaría de Cultura quedó como Dirección de Cultura. Ahora a esta entidad pertenece el Archivo Nacional de Honduras. A mediados del 2006, por iniciativa de la Secretaría, estaban los despachos de Cultura, Artes y Deportes y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, se crea el Centro Documental de Investigaciones Históricas de Honduras, ubicado en la antigua Casa Presidencial. ¿Quién lo conforma? Bueno, el archivo especializado del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, desde su creación en los años 50 del siglo XX, tiene todos los proyectos que se refiere a grupos indígenas, proyectos en sitios arqueológicos, proyectos con artesanías. También tiene una biblioteca especializada llamada Jesús Núñez Chinchilla, de temáticas como antropología, historia, arqueología y temas afines. Y el Archivo Nacional de Honduras, Antonio Ramón Vallejo. Estas tres instituciones hacen de este centro documental, como se los comentaba anteriormente, el fondo para investigaciones de temáticas sociales más grande de Honduras. Actualmente este es el organigrama que compone el Archivo Nacional de Honduras: la Dirección de Cultura y Artes, la Subdirección General del Libro del Documento, este da paso a la Jefatura del Archivo Nacional de Honduras, y estos son los 4 departamentos que actualmente cuenta el Archivo Nacional: un departamento de extensión cultural, un departamento de títulos de tierra, un departamento de descripción, clasificación y extensión al público y un departamento de digitalización. El departamento de digitalización hace todo un proceso de conservación a través de la digitalización, en el que se hace una captura de la imagen previamente organizada la documentación, porque eso es importante tomar en cuenta. La solución a los problemas archivísticos no se da solo digitalizando, porque si no tenemos un ordenamiento en físico, no se puede trasladar un desorden en físico a un desorden digital. Tendríamos entonces una basura digital si no tenemos previamente ordenados físicamente los documentos. El Departamento de Descripción y Clasificación lo que hace es describir todo un expediente en una carpeta, hacer un resumen para que el investigador vea si le parece necesario o no el revisar ese expediente que se le ha prestado. El Departamento de Títulos de Tierra es el lugar donde se encuentran 16 de los 18 departamentos que tiene el país. Estos son títulos de tierra. ¿Por qué solo 16? Porque Islas de la Bahía, y gracias a Dios, fueron devueltas hasta mediados del siglo XIX, porque se convirtieron en un protectorado inglés durante todo ese tiempo atrás de esa fecha.
Y el Departamento de Extensión Cultural es todo lo que tiene que ver con la difusión del archivo, la importancia que tiene y la necesidad de crear otros archivos en otras instituciones. Como le hemos mostrado hasta este momento, el peregrinaje del archivo ha sido bastante complejo y se ha dado en una doble dirección, el peregrinaje en cuanto a dependencias adscritas y también en cuanto a sedes que ha tenido. Esto de una u otra manera también ha afectado muchísimo el documento, por lo que a las autoridades actuales se les solicita que el nuevo traslado que tenga el archivo sea para su propio edificio, que quede permanentemente, porque si se da otro tipo de traslado afectaría totalmente la documentación, que es el fin por el cual fue creado el Archivo Nacional. Si tomamos en cuenta el aporte que ha tenido el Archivo Nacional de Honduras a la sociedad en general, podríamos hablar de algunos ejemplos. Hay muchos ejemplos a comentar, pero solo queremos mencionar algunos. Por ejemplo, el Archivo Nacional proporcionó toda la información documentada que sirvió de sustento en las cortes internacionales para la delimitación de las fronteras con los 3 países vecinos. La delimitación con Guatemala en 1930, con Nicaragua en el 60 y El Salvador en 1992. Toda la documentación de fuente primaria que sirvió de sustento en la Corte Internacional de Justicia de La Haya fue proporcionada por el Archivo Nacional de Honduras. Otro ejemplo que ayudó también el Archivo Nacional, un hito histórico dentro de nuestra sociedad hondureña, fue cuando se promulgó la Ley de la Reforma Agraria en el 62, la cual proveía de una distribución de tierras que no cumplía los requerimientos de función social de la propiedad, y se empezaron a adjudicar terrenos a personas que tenían necesidad de cultivar. Toda la documentación primaria también a través de los títulos de tierra lo proporcionó el Archivo Nacional de Honduras. En la actualidad, el Archivo Nacional dispone del más grande y antiguo acopio de manuscritos. Solo por mencionarles un ejemplo, tenemos documentación desde el siglo XVI al XX, publicaciones periódicas de los siglos XIX y XX, unos de tiraje nacional y otros de cobertura local. También tenemos documentos de la Federación Centroamericana, del momento colonial también, de la Alcaldía Mayor, manuscritos del siglo XIX y XX, fondos de telegramas. También cuenta con colecciones hemerográficas, la Gaceta, revistas, impresos y diarios del siglo XIX y XX, libros copiadores de los siglos XIX y XX, memorias de la Secretaría de Estado y un fondo de información en soporte de microfilm con información colonial y de municipalidades. Pero cabe destacar que para poderle dar mantenimiento a este tipo de soportes como microfilm se requiere de condiciones mínimas con las cuales no ha contado el Archivo Nacional, y muchos de estos rollos de microfilm han estado deteriorados por no tener un ambiente adecuado y otras condiciones que requiere este tipo de materiales. Ahí les mostramos una imagen de lo que es el fondo colonial. Tenemos de 1605 a 1821 un aproximado de 6.214 documentos. Tenemos de la Diputación Provincial de 1821 a 1823, de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa alrededor de 86 cajas de 1708 a 1821, títulos de tierra alrededor de 3.600, la colección más grande de documentos manuscritos del siglo XIX y XX, libros copiadores de acuerdos, decretos y correspondencias de gobierno, periódicos, revistas, boletines del siglo XIX y XX, una biblioteca auxiliar de libros de temática archivística y otros temas, una colección de telegramas, padrones del siglo XIX y XX, censos escolares, mapas y planos, memorias de las Secretarías de Estado, y ustedes ven ahí lo que es el proceso de digitalización de los documentos. Es un proceso lento, tardado, tedioso, pero muy necesario y básico para que la población pueda comprenderlo. Ustedes ven a la izquierda de su pantalla cómo se ve el documento antes del proceso de limpieza, porque hay que recordar que el documento, cuando se digitaliza, todo lo que el documento tenga de migración documental o lo que tenga de sangrado de tinta,
Ustedes pueden ver ahí que se transforma en sucio y es imposible el poder leerlo de esa manera. Así que el proceso que hace el Archivo Nacional es limpiar toda la zona de la escritura para que pueda ser legible y así el usuario puede entender lo que dice el documento. Es un proceso bastante arduo pero necesario y que se sigue realizando en el Archivo Nacional de Honduras. Tenemos ahí un ejemplo también de lo que es el archivo de la imagen. Ustedes pueden ver ahí y sirve muchísimo este proyecto para hacer comparaciones. Tenemos una primera imagen de 1854 que es un grabado de William Wells, que fue un delegado de los Estados Unidos que pasó aquí por Honduras y hizo un libro que se llamó Exploraciones en Honduras y Centroamérica. Como ustedes pueden ver ahí es la plaza central y al lado izquierdo se puede observar una iglesia que estuvo donde actualmente se encuentra la zona de la Curazao, donde están también los lustrabotas, y esa iglesia se llamaba de la Limpia Concepción. Era una iglesia de madera que con el tiempo agarró fuego, no se pudo reconstruir por lo oneroso que era y se quedó el espacio. Posteriormente, en los años 1920, ustedes pueden ver ahí la imagen, donde estaba la iglesia, empezó a funcionar un museo de historia natural de Honduras y con el tiempo se tuvo que demoler toda esa cuadra. Ya actualmente está los lustrabotas y un anfiteatro que diseñó la alcaldía. Para el año 2010 ya existía todo esto. Este mismo archivo de la imagen funciona también para las comparaciones. Tenemos ahí el edificio de los corredores en el año 50 del siglo XX y actualmente es el edificio Midense Soto. No corresponde nada de su origen, antes solo eran 2 pisos, ahora son varios pisos. Tenemos también una pérdida irreparable y muy lamentable de lo que era el edificio del Banco de Honduras, un edificio neoclasicista con retoques europeizantes también en sus fachadas y que actualmente se encuentra lo que es el edificio de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, sin ningún detalle arquitectónico a resaltar. Se les muestran ahí las recomendaciones básicas y necesarias para poder conservar la documentación. Y el primer paso es habilitar un espacio adecuado para el depósito de los archivos. Se sugiere que sea un área donde no sea muy húmedo, que no entre mucha luz solar y preferiblemente alejada de algunos contaminantes como el humo. También adquirir un deshumidificador en el espacio asignado al archivo, porque de esta forma va a reducir la humedad relativa del aire y se afectaría menos la documentación. Este aparato sirve para que la humedad que en el ambiente está no lo absorba el papel o los documentos como tal, sino que lo absorba el aparato. Realizar una limpieza general de toda la documentación, comenzando por retirarle el polvo, el cual se puede realizar con una brocha nueva, así de manera delicada para no afectar la documentación. Y de forma errónea se ha acostumbrado a guardar la documentación en estantes de madera. Sin embargo, esto es un gran riesgo para la documentación porque los animales que pueden existir o las plagas que pueden existir en la madera se trasladan a la documentación y sería un doble daño tanto para el estante como para la documentación, que sobre todo es lo que más lamentaríamos. Si se quiere fotografiar la documentación no se debe utilizar el flash porque este es un elemento que colabora a degradar el papel y también produce que la tinta se vaya también corriente. Se recomienda en el momento de manipular la documentación utilizar un pañuelo para secarse la sudoración porque esta puede producir también un deterioro en el papel. No se debe utilizar cintas adhesivas para reparar el papel porque produce mucha acidez en sus componentes y cuando se quiere retirar la cinta adhesiva con el tiempo daña irreparablemente el papel. Se recomienda retirar a la documentación objetos metálicos como grapas, clips, fasteners, entre otros, porque estos al oxidarse provocan grandes manchas en el papel y también provocan el poder leer de manera más eficiente la información que posee la documentación. Todo esto que les hemos comentado hasta este momento es un ejemplo de cómo se puede organizar un archivo, las funciones que puede tener si se cuida muy bien, sobre todo en un ejemplo como el Archivo Nacional de Honduras, y que a posterior puede servir muchísimo. Sin embargo, en los momentos los archivos que contienen las embajadas actualmente sirven, si están debidamente organizados, sirven para poder solventar cualquier situación que se pueda presentar, ya sea de tipo administrativo, legal, contable,
y de otra índole. Así que los exhortamos a que puedan organizar debidamente su documentación siguiendo estas normas básicas que les hemos presentado. Muchas gracias.